Con su venia, diputado. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Son afectados por las tomas de casetas los usuarios de autopistas operadas por carreteras y puentes federales de ingreso. En estas acciones, los grupos que toman las casetas hacen diferentes acciones. Levantan las plumas, impiden el cobro de la cuota al personal de Capufe y demandan cooperación a los automovilistas transportistas en montos que van de los 30, 50 o más pesos, impidiendo el paso o incluso agrediendo a quienes no cooperan. La afectación a decenas y cientos de miles de usuarios por estas acciones consisten en que al no pagar su cuota en la caseta de cobro, continúan su tránsito sin el comprobante de su seguro de vida y de daños. Además de que las organizaciones que toman la caseta ocasionan retrasos y embotellamientos al controlar el flujo vehicular. En un informe correspondiente al daño patrimonial por el ingreso no recaudado por plaza de cobro 2010-2019, Capufe calculó que el año pasado dejaron de ingresar 3,000 millones de pesos en sus casetas de cobro, cifra que para este año seguramente se duplicará porque las tomas de casetas se han duplicado. Es decir, se puede calcular un daño al erario alrededor de 6,000 millones de pesos para este 2020. Por la reincidencia de estas tomas de casetas sobresalen las carreteras federales de Nayarit, Sonora y las autopistas que conectan a la Ciudad de México, como son México-Acapulco, México-Pachuca, México-Puebla y México-Querétaro. Los grupos que realizan estas acciones se escudan en las más variadas causas sociales, pero las realizan para financiarse y financiar a sus líderes mediante el cobro irregular. Dichos grupos han contado con la complacencia de las autoridades federales, pues las centenares de tomas de casetas sucedidas en las autopistas del país han ocurrido porque éstas no han cumplido con su obligación de resguardar las vías generales de comunicación. Aunque la reforma que se dictamina perfecciona la redacción, esta conducta se encuentra ya tipificada como delito desde 1976, por lo que no se puede adjudicar a una laguna legal lo que pasa en las autopistas federales. El artículo 3 de la ley vigente dispone que las vías generales de comunicación están sujetas exclusivamente a los poderes federales. Por otro lado, el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional señala en sus fracciones 2, 30 y 32 que son atribuciones de esta el prevenir la comisión de delitos en las carreteras federales y los medios de transporte que operen en ellas y vigilar para fines de seguridad pública las vías generales de comunicación. Por ello decimos que junto con la aprobación de esta reforma, los legisladores de todos los partidos deberíamos demandar al gobierno federal que responda ¿por qué ha permitido estos ataques a las vías generales de comunicación? ¿A qué se debe el que las dependencias federales no hayan garantizado el libre tránsito de las personas por las autopistas federales pese a tantas y tan repetidas tomadas de casetas? El dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes propone el perfeccionamiento de la redacción del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y la adición con el fin de mayor claridad de un artículo nuevo que sería el 533 bis. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor porque vemos que con la aprobación de esta reforma, el legislativo elevará la exigencia al gobierno federal para que cumpla con sus obligaciones de garantizar el libre tránsito de las personas en condiciones de seguridad, sin contratiempos y con las prestaciones que ampara el recibo de pago expedido en las casetas de cobros oficiales. Es cuanto, diputado.